Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco, Señor. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi vida en tus manos. Te la doy con todo el amor de mi corazón, de mi corazón. Resucitó el buen pastor que dio su vida por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Estamos iniciando semana en este día en el cual conmemoramos la resurrección del Señor. Continuamos en esta cincuentena pascual. Lunes 27 de abril. Pongamos esta semana en las manos del Señor para que nos bendiga y cada uno de nosotros podamos vivir un proyecto de vida acorde a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que nos da vida eterna con su resurrección, esté con todos ustedes. Pidamos perdón al Señor para que podamos celebrar con dignidad la Santa Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas despojarnos del hombre viejo con sus tendencias, para que vivamos la vida nueva, a la que nos llamas con las gracias propias de la Pascua, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de la gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundo de Cirené, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés.
Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos, y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: les aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura. Ese alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra de Dios quiere que sea esta, que creáis en el cual Él ha enviado. Palabra del Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos va presentando una figura muy interesante, como es la figura de San Esteban. San Esteban es el protomártir. Su memoria se celebra en el mes de diciembre. Es el primer mártir de la Iglesia y podemos desentrañar lo que está pasando con Esteban y miremos que se replica como el mismo modus operandi que utilizaban con Jesús, como que las autoridades judías lo utilizan también con los apóstoles y con Esteban. Ante todo, recurren a la calumnia, a los falsos testigos. Se han visto cómo utilizan como la misma táctica para desanimar y desmotivar la predicación de los discípulos. Esto evidencia claramente que las autoridades judías sienten temor y me imagino que en el fondo creerán en Jesús, porque si no creyeran en Jesús, pues no le darían tanta trascendencia a la predicación que realizan los discípulos. Esteban es una figura que nos muestra la valentía para hablar ante esos escenarios tan duros. Y esto, claro, le costará pues a él la vida, pero guardará la fidelidad y la lealtad a ese evangelio que ha venido predicando. Y Esteban es muy directo: ustedes son de dura cerviz, ustedes crucificaron a Dios, ustedes lo mataron. Esteban habla con una valentía, con una coherencia y con un ímpetu que yo creo que esas actitudes son las que amenazan a estas autoridades judías representadas en el Sanedrín. Pero mire cómo lo llevan también allá al juicio con testigos falsos, lo mismo que hicieron con Jesús. Y a Esteban también lo van a martirizar.
Eso tiene que recordarnos a nosotros que el que quiera estar con el Señor tiene que asumir todas las consecuencias de la persecución. Miremos en este texto del Evangelio, la gente ha recibido el alimento por parte de Jesús. Ellos están impactados, impresionados por el milagro, porque les multiplicó el pan. La figura de Jesús aparece delante de ellos con características muy extraordinarias y por eso no quieren alejarse del Señor. Ellos intuyen que si están con Jesús, nunca les va a pasar ni les va a faltar nada. Por eso al ver que Jesús se ha marchado y con sus discípulos y que se sienten solos y vulnerables, ellos van a buscar a Jesús. Lo encuentran. Claro, la pregunta es, ¿qué está motivando esa búsqueda de Jesús? ¿Es un incentivo netamente material o es una necesidad apremiante de estar con Él, pero como la oferta para que la espiritualidad de ellos crezca cada vez más? Jesús sabe que van por simple interés y por eso aprovecha la coyuntura para purificar esos sentimientos y esas intenciones. Ellos buscaron a Jesús por el interés del alimento material que habían recibido, pero Jesús los amonesta y le dicen que no obren tanto por el alimento material, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Con mucha frecuencia se da el caso de quienes buscan la religión no por acercarse a Dios, sino por con una conveniencia que les pueda dar a ellos seguridades y les pueda satisfacer sus necesidades primarias. A Dios hay que buscarlo por amor, para que nos dé la felicidad y la plenitud. Dios es puro amor, pero no podemos manejar unas relaciones utilitaristas. A veces pensamos que Dios o que la iglesia es un supermercado donde simplemente voy a satisfacer mis necesidades básicas y me olvido por completo del amor de Dios. Esto me hace pensar en tantos que buscan solamente la iglesia cuando están en problemas o en dificultades. De lo contrario, no la buscan. Y en la acción práctica de la razón social de la iglesia se busca ayudar a los más pobres. Pero uno puede detectar que hay algunos que solamente tocan las puertas de la parroquia o de la iglesia para un beneficio personal, pero el resto usted no los ve por ninguna parte, ni comprometidos con la iglesia, ni comprometidos por el amor de Dios. Por eso necesitamos que haya un desinterés, porque así se puede purificar mucho más la relación con Dios y con la iglesia. Yo creo que nosotros también debemos hacernos esta pregunta: ¿qué debemos hacer entonces para obrar las obras de Dios? Esta es la pregunta que es llamada desinteresada y que nosotros debemos también replicarla. Yo creo que es cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos obrar nosotros para agradar al Padre Celestial en todas nuestras obras? Pero ¿cuáles son las obras de Dios? Me preguntarán ustedes. Pues yo les digo que son aquellas que se manifiesta en el Espíritu, que es el Espíritu de justicia, de verdad, de amor y de paz. Todo lo que contribuya a instaurar en esta sociedad la justicia, la verdad, el amor y la paz, eso es obra de Dios. Y todos los que trabajan por ello están realizando las obras de Dios. El salmista se dirige a Yahvé y le confiesa: tú al hombre pagas con arreglo a sus obras. Salmo 62. Esta es la justicia de Dios, que debe orientar nuestra vida para la práctica del bien. El Señor le decía a Santa Catalina de Siena: preocúpate tú por mí, que yo me preocuparé de las cosas tuyas. Preocupémonos por el Señor, por su reino de Dios, que todo lo demás vendrá por añadidura. Que la Virgen los bendiga. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas
Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, especialmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo, las potestades angélicas, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Dirijamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dámonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo y sangre de Cristo, para mi alma, para la vida eterna. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Dice el Señor, les dejo la paz, mi paz les doy, no se la doy como da el mundo. Aleluya. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer en la vida eterna, multiplica a nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto a vos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión vuestra. Amén. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, búscanos como Cosmovisión en YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti,
por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.